pero esperemos que no haya algún problema en, en este estudio. El tema que vamos a tratar el día de hoy, si ustedes se han dado cuenta, hemos hablado en estos temas de los lunes, hemos hablado de Dios, hemos hablado de la Biblia, hemos hablado de el plan que Dios tiene para con el hombre, y el lunes pasado hablamos sobre si hay algo más allá después de la muerte. El día de hoy vamos a hablar sobre la maldad, ¿sí? Sobre la maldad. Vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de este tema, que es la maldad, de este concepto. Y vamos a ver en este tema definiciones de mal, definiciones de malo, definiciones de malicia y pues también la definición de maldad. También vamos aparte de ver las definiciones de estos conceptos, pues vamos a darnos cuenta si Dios le gusta la maldad. Vamos a tratar acerca de una pregunta que muchos se hacen, de que si Dios creó la maldad. Y esto, pues lo meditamos porque siempre hablamos de que hay mucha maldad en este mundo, pero cuando nos dicen que definamos la palabra maldad, pues no lo hacemos adecuadamente. Entonces vamos con las Sagradas Escrituras a meditar en este tema. Entonces, pues vamos a iniciar. Voy a ir poniendo algunos textos en la pantalla. Si no se llegaran a ver, pues entonces inmediatamente me interrumpen y me dicen. Vamos a ir a el libro de Marcos. El día de hoy sí me voy a ir un poquito más lento porque no cuento aquí con mi hermano Ismael, que siempre me auxilia. Pues vamos a Marcos, capítulo 10, versículo 18. Voy a poner la cita y pues vamos a iniciar leyendo este versículo. Marcos, capítulo 10, versículo 18, que ya lo tienen en su pantalla, dice de esta manera. Y Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. En este pasaje le dicen a Cristo Jesús maestro bueno, y él inmediatamente dice, no, el que es bueno es Dios. Esta definición de la palabra bueno nos ayuda para entender el tema que el día de hoy estamos tratando. Generalmente, cuando hablamos de algo bueno, pues lo referimos muchas ocasiones a nuestro criterio, ¿sí? Y decimos, esto es bueno para mí, eso no es bueno para ti. Pero lo que es bueno para una y otra persona, pues puede que no sea bueno para todos, el concepto de bueno para todos. En realidad, la fuente de las cosas buenas, del concepto bueno, es Dios. Y eso nos ayuda mucho para definir otros conceptos. Entonces, partiendo de que Dios es un ser bueno y que de él se desprende lo bueno, por eso Cristo Jesús dice, nadie es bueno sino solo uno, Dios. Aquí Cristo Jesús lo está viendo a Dios como la fuente de las cosas buenas, ¿sí? De lo que nosotros vamos a conocer como bueno, o lo que en la Biblia se llama bueno. Pues bien, la forma más sencilla de definir el mal, pues es lo contrario al bien. De definir lo malo es lo contrario de lo bueno. Definir
eh, la maldad, pues también tiene que ver con lo contrario, con hacer cosas buenas. Fíjense que entonces es en el tema que estamos viendo el día de hoy, pues vamos a darnos cuenta que cuando hablemos de maldad, de mal, de malo, de malicia, pues vamos a hablar de cosas contrarias a lo bueno. Y lo bueno es Dios. Nuestro Dios dice en el libro de Ezequiel 28, versículo 15, vamos a este pasaje, Ezequiel 28, versículo 15, dice de esta manera. Ya lo tienen ustedes ahí en su pantalla. Y dice así. Perfecto eras en todos. Ay, creo que no se puso en la pantalla. Ya está. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. ¿De quién habla? Dice el versículo 14. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras. Está hablando aquí de Satanás. La palabra Satanás quiere decir adversario. Y en un principio, pues este no era el nombre de Satanás, sino este nombre se le dio porque se volvió adversario de, de Dios y de las cosas que Dios quiere para el hombre. Y en este pasaje dice que Satanás, antes de llamarse Satanás, antes de que se le diera ese nombre, pues era un querubín, era un ser que tenía pues este grado, el grado de querubín, y dice el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado, dice, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, el primer ser que en el cual se engendró la maldad fue Satanás, ¿sí? Él es el primer ser de la creación de Dios en el que se engendró la maldad. Y alguien pudiera decir, bueno, si Satanás hubo maldad en él, pues vamos a echarle la culpa a Dios, porque Dios creó a Satanás. Entonces, pues Dios creó el mal. No, no es así. Fíjense cómo estamos partiendo de decir en la Biblia que Dios es bueno. Y la maldad, el mal, lo malo, es aquello contrario a Dios. Entonces, desde este punto de vista, Dios no puede ser contrario a Él. Es decir, Dios no puede ser malo, porque sería contrario a Él mismo, porque Él es bueno. Entonces ya contradeciría la definición que dio Cristo. Dios es bueno, y si es bueno, pues no es malo. Y tampoco puede ser creador de la maldad porque estaría en contra de él mismo. Aquí se ve que Dios creó a un ser que fue perfecto, pero dentro de él se engendraron sentimientos, se engendraron deseos contrarios a lo bueno, contrarios a Dios, contrarios a lo que Dios piensa, siente. Y entonces a eso dice este versículo que se le llamó maldad. ¿Sí? Ahora bien, nosotros desde el inicio de la creación, dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Ahora me voy a tardar un poquito más en ir poniendo los textos. Eclesiastés 7:29, que los tengo que poner
también los tiene que buscar. Dice así. Eh, 7:29. He aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Entonces, sabemos que Dios también, cuando creó al hombre, pues lo creó dentro del bien, dentro de lo bueno. Pero en el hombre se fueron dando sentimientos no propios de lo que Dios desea para él. Por ejemplo, la primera pareja, Adán y Eva, cuando Satanás, aquella serpiente, ¿verdad? Le dice a la mujer, se le acerca y le dice, con que ustedes no comen de todo árbol del huerto. Y le dice la mujer, no, dice, eh, Dios nos dijo que estaba prohibido comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comamos de él, pues moriremos. Nos dijo Dios que moriremos. Y Satanás le dijo, no, no moriréis. Y con esta sola frase que Satanás le dice a la mujer, pues hace que la mujer voltee a ver ese árbol en forma diferente, porque Satanás le dice, el día que de él comiereis, vamos a ver el pasaje, Génesis, capítulo 3, versículo 6. Voy a leer desde el versículo 5. Génesis 6, versículo 5. Dice así. Perdón, 3, les dije, ¿verdad? Génesis 3, versículo. Voy a leer desde el versículo 5. Dice así. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Fíjense que aquí hay algo muy interesante porque si la serpiente, Satanás, sabía que el hombre no era capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, o sea, no tenía esa capacidad, fíjense que le dice, pues el día que comas de ese árbol, vas a saber, pues como ese árbol dice, es la ciencia del bien y del mal. Entonces, vas a tener una cualidad que es la de conocer o la de diferenciar entre el bien y el mal. Pero fíjense lo que ocurrió con la mujer, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol, dice, codiciable para alcanzar sabiduría. Es que surge en la mujer un sentimiento de codicia. La codicia es algo que no es bueno, es algo que es malo, es contrario a lo bueno. Entonces, podemos ver en este pasaje que aunque la mujer y el hombre fueron creados y formados dentro del bien y fueron, como leímos, fueron hechos rectos, pues se crearon ellos mismos, dice, muchas cuentas. Entonces aquí la mujer se creó un problema porque tuvo un deseo de codicia, codició ese árbol y después pues hizo que desobedeciera esa codicia, hizo que desobedeciera a Dios. Entonces, fíjense que la mujer necesitó un empujoncito, ¿verdad? De un ser en el cual ya había maldad. Y ese ser en el cual ya había maldad, que era Satanás, pues tratando de orillar a otros, ¿sí? A que se rebelaran a Dios, porque en realidad lo que buscó Satanás ahí es que la mujer se rebelara a una orden de Dios, ¿sí? Y la rebeldía es algo malo, es contrario a algo bueno. ¿Qué sería algo bueno? La obediencia. Fíjense entonces cómo dentro de la mujer se engendra un sentimiento malo, contrario a lo bueno. ¿Qué era lo bueno? La obediencia, ¿sí? Y ella tuvo un deseo de codicia que lo llevó a desobedecer. Después dice en Génesis capítulo 4, versículo 4, vamos a leer este pasaje, dice así, y Abel
trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Versículo 5. Mas no miró propicio a Caín y la ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Versículo 6. ¿Por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hiciereis, no, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Quiere decir que lo contrario al bien me puede llevar a pecar. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Pues nació en Caín un sentimiento malo, que fue la envidia. Y la envidia, pues llegó a tal grado que mató a su hermano, y eso fue un acto malo. En la Biblia dice que eso es malo. Dios es un ser que le gusta dar vida, que le gusta cuidar, ¿sí? No le gusta arrancar la vida a alguien sin razón, al contrario, da la vida Dios a los seres que crea. Y aquí Caín, pues le quita la vida a su hermano, y eso es algo malo. Y vamos a empezar a definir un poquito más estas palabras. Mal o malo es lo contrario de bueno. Cuando alguien dice que cometió maldad, es porque hizo lo malo. Entonces, maldad es hacer lo malo. Ya definimos malo como lo contrario de bueno. Y ya definimos maldad como hacer lo malo, es decir, llevarlo a cabo. Pero también existe otra palabra que es la palabra malicia. La palabra malicia quiere decir inclinación al mal, ¿sí? Entonces, cuando alguien tiene eh, una inclinación al mal, se dice que es una persona que tiene malicia. Y si ejecuta lo malo, entonces está llevando a cabo esa persona maldad, ¿sí? Esto pues ya nos ayuda un poquito a ir viendo las definiciones de esta palabra. Ahora bien, dice en el libro de Génesis capítulo 9, fíjense, nos estamos yendo a los inicios de, pues, de, de la humanidad. Génesis capítulo 9 dice el versículo 21. Voy a ponerlo en la pantalla. Génesis 9, 21. Y bebió del vino, ¿quién? Noé. Noé. Y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Versículo 22. Y Cham, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y díjolo a dos de sus hermanos a la parte de afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron ropas y las pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Versículo 24. Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven. Y entonces Noé se enoja y maldice a su hijo. Pero aquí, ¿qué vemos? Fíjense que Cham vio a su padre desnudo y lo comentó con sus hermanos, pero no lo comentó de una manera con respeto, sino más bien con burla, ¿sí? Como mofándose. Esto, pues obviamente sus hermanos lo vieron mal, y ellos cubrieron la desnudez de su padre. Dice que tomaron vestidos y fueron de espaldas y cubrieron la desnudez de su papá. Quiere decir que Cham mostró algo que no es bueno, que es la burla, la mofa. Lo hizo con malicia, con una tendencia a lo malo, ¿sí? Y esto le acarrió una maldición.
Pero fíjense cómo el hombre solito se inclina a algo contrario a Dios, ¿sí? Dios no crea esos deseos en el hombre. El hombre es el que los tiene, los crea, porque el hombre puede crear deseos, puede crear pensamientos, y esos pensamientos, si están alineados a las cosas de Dios, serán pensamientos buenos. Si no están alineados, si son contrarios, serán pensamientos malos. Dice Génesis capítulo 6, versículo 11. 6:11 de Génesis, dice así: y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí que está diciendo, está hablando de los hombres. Los hombres, pues Dios no los creó malos, sino Dios los creó en el bien, en lo bueno, y ellos solitos tuvieron una tendencia hacia lo malo, es decir, existió en ellos malicia, ¿sí? Y cuando ya alguien hace lo malo, a eso se le llama maldad, ¿sí? Entonces, aquí en Génesis 6, pues Dios en el versículo 13, miren lo que decide. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí. Fíjense que a Dios, siendo un ser bueno, pues no le gusta lo malo. Y para que no exista lo malo, Dios lo destruye, ¿sí? O sea, Dios es un ser bueno. Y cuando alguien se aleja de los propósitos de Dios, de lo que Dios quiere, de lo que Dios estipula como bueno, entonces eso es maldad, eso es algo malo. Y Dios, como no le gusta lo malo, entonces lo destruye. Aquí tuvo que destruir a la humanidad de aquella época porque dice que toda carne se había corrompido. ¿Y Dios qué hizo? Pues destruyó a aquel que era contenedor de la maldad, contenedor de la malicia, es decir, el hombre. ¿Sí? Dios no le gusta la maldad, no le gusta la malicia. Y si el hombre dentro de la malicia o maldad, Dios lo destruye. ¿Sí? Fíjense, esto que estamos estudiando es muy interesante, porque Dios no fabrica maldad, no fabrica algo malo, ¿sí? Y alguien pudiera decir, pues no que Dios hace todo. El pensar de esta manera es como querer culpar a Dios de algo que el hombre y otros seres han hecho. ¿Por qué decimos otros seres? Dice en el libro de Apocalipsis que cuando Satanás se alejó de lo bueno y pensó cosas malas, ¿verdad? Tuvo deseos malos, dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, voy a ponerle la cita, dice el versículo 9. Apocalipsis, que diga, sí, Apocalipsis 12:9. Acuérdense que el tema que estamos viendo es la maldad. Y estamos viendo cuál es el origen de la maldad. Dice Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás. La palabra diablo quiere decir calumniador. Aquel que dice algo mal de alguien, este, dañando su fama. Esa es una calumnia. Y Satanás quiere decir adversario. Entonces, a ese ser
que se volvió adversario de Dios, pues se le llama Satanás. Y a ese ser que calumnia, que dice mentiras, que, que pone en mal a alguien, se le llama diablo también. Y dice, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles, dice, fueron arrojados con él. Entonces, Satanás le compartió su forma de pensar a otros seres, y esos seres lo siguieron. Y esos seres, dice la Biblia, que fueron seres que dejaron su dignidad. Vamos a ver el libro de Judas. Judas, y vamos a leer el versículo, nada más tiene un capítulo, el versículo 6. Judas 6. Y dice así. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. O sea, hay ocasiones que Dios no destruye la maldad en forma inmediata. Y hay seres, no solamente el hombre. Ya vimos que el primer ser en el que hubo maldad fue un querubín. Dice que era muy hermoso. Y este es el que se volvió adversario de Dios y ahora lo conocemos como Satanás. Y compartió a otros seres celestiales su forma de pensar, sus deseos, y pues en ellos hay maldad, hay malicia, ¿sí? Tienen una inclinación a lo contrario hacia Dios, que eso dijimos que es un término que lo conocemos como mal, como malo, como maldad, ¿sí? Pero Dios, en el caso de los ángeles y en el caso del hombre también, hay ocasiones que no destruye inmediatamente esa maldad, ¿sí? Sino que deja un determinado tiempo para esa destrucción. Y alguien dirá, ¿por qué si a Dios no le gusta la maldad, por qué en ese mismo instante no actúa? Porque si actuara Dios de esa manera, pues a lo mejor, bueno, no a lo mejor, nosotros ya no existiríamos. Porque nuestra forma de ser del hombre tiene una tendencia hacia lo malo. Y si tenemos esa tendencia hacia lo malo, tenemos malicia. Y si hacemos lo malo, entonces hay maldad. Hacer lo malo es maldad. Y Dios en ese momento nos aniquilaría. Entonces, qué bien que Dios tiene un tiempo que no es en forma inmediata para la destrucción de la maldad. Eso hay que tomarlo en cuenta, que Dios no actúa inmediatamente para destruir la maldad. Dice en el libro de Génesis, regresemos a Génesis, hay información en los inicios de la humanidad, porque la maldad, pues no es de ahorita, que digamos, ay, es en estos tiempos, la maldad es en estos tiempos, qué bien les iba a Adán y a Eva, no, pues allá no había maldad, no, sí. La humanidad siempre ha tenido una tendencia hacia la rebeldía, hacia rebelarse a Dios, hacia hacer cosas que Dios no quiere. Dice Génesis, capítulo 8, versículo 21. Vamos a ponerlo aquí en la pantalla para que lo podamos ver. Y percibió Jehová olor de suavidad y dijo Jehová en su corazón, después del diluvio, pues ya se destruyó la maldad, y dice que Jehová percibe olor de suavidad. Y es que la maldad para Dios es un olor feo, es un olor en la Biblia habla del olor de muertos. Dice, y dijo Jehová en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento, es decir, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Entonces, la inclinación que el hombre tiene hacia lo malo no es inmediatamente desde que nace, ¿sí?
No vemos a un bebé empezando a decir las primeras palabras en grosería, ¿verdad? A menos que alguien se lo repita, pero un niño, cuando es pequeño, pues no tiene esa inclinación hacia lo malo. Cuando ya el hombre va creciendo y van cambiando sus características, tanto físicas, mentales y en su alma, en sus sentimientos, entonces sí tiene una inclinación, cuando es joven, a hacer lo malo. ¿Sí? Eso es muy importante. Esta, esta edad es muy importante dentro de la escritura. Dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6, Segunda de Pedro 3, 6. Dice así. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Por qué pereció? ¿Por qué la humanidad pereció anegada en agua? Porque Dios destruyó la maldad, destruyó lo malo. Y es que estaba dentro del hombre, ¿sí? Pero alguien dirá, pues entonces, pues a la humanidad solamente le queda la destrucción de Dios, porque la humanidad siempre es tendiente a hacer lo malo. Y Dios no le gusta lo malo, entonces, consecuencia, la humanidad va a ser destruida por Dios, porque la humanidad es mala. Fíjense que la Dios no quiere destruir lo que Él construye, lo que Él crea. Dios quiere destruir la maldad. La maldad es algo que Dios no crea. La malicia, eso tampoco lo crea Él. Dios no quiere destruir al hombre, quiere destruir la malicia y la maldad que hay en el hombre. Y entonces llegamos a un concepto muy bonito, porque alguien pudiera decir, ¿sí se puede destruir la maldad y la malicia sin destruir al hombre? Claro que sí. Siempre y cuando el hombre saque de sí la malicia y la maldad. Dice en el libro de eh, Santiago, Santiago capítulo 5, Santiago 5, y vuelvo a repetir, Dios no quiere destruir al hombre, quiere destruir la maldad y la malicia. Pero claro, si el hombre, les dije, es Santiago 4, hermanos, versículo 4. Si el hombre dentro de él hay maldad, pues entonces, y no la quiere sacar de su corazón, de su interior, entonces Dios tiene que destruir al hombre. ¿Sí? Dice Santiago 4, versículo 4. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Sí se ve que hay una lucha, una guerra entre lo bueno y lo malo, entre las cosas que la humanidad se inclina a hacer y lo que Dios quiere que hagan. Dice, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice en versículo, voy a leer el versículo 7 de este mismo, Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, dice, y de vosotros huirá. Entonces, si el diablo y lo que nos rodea quiere hacernos que nos inclinemos a cosas contrarias a Dios, porque ya dijimos que la definición de bueno, pues es Dios.
Todo lo que sale de Dios es bueno, todo lo que parte de Dios es bueno. Su palabra es buena, sus mandamientos son buenos, sus planes son buenos, sus propósitos son buenos. Y voy a decir algo que espero no los confunda, pero hasta destruir la maldad es algo bueno. O sea, esa obra de Dios de destruir la maldad es algo bueno, ¿sí? Destruir lo malo es bueno. Entonces, todo lo que hace Dios es bueno, porque Él es bueno, ¿no? De Él no parte algo malo. Los seres que Él creó son los que se han inclinado a hacer cosas contrarias a lo que Dios dice, y eso se le llama maldad, malicia, malo, ¿sí? Entonces el concepto surge porque Dios es bueno y lo contrario a Él es malo. Y Dios quiere destruir lo malo, ¿sí? Dice el libro de Romanos, capítulo 7, Romanos 7, versículo 18. Entonces, no le echemos la culpa a Dios de las cosas. Ay, es que este mundo, mira, hay mucha maldad, mucha violencia, es culpa de Dios. No, no es culpa de Dios, es culpa del hombre, ¿sí? Del hombre y de otros seres. Dice Romanos 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribe estas palabras y está haciéndonos ver que en esta carne que Dios nos dio, pues, aunque podemos decir que tiene muchas cualidades, este cuerpo que tenemos se autorrepara en las noches. Cuando uno descansa, el cuerpo de uno se está reparando. Eh, si alguien se corta, se, se sana, ¿verdad? Vemos que se forma una costrita. Ya cuando se cae la costrita ya está reparado este cuerpo. Este cuerpo, pues Dios lo hizo con muchas cualidades, con muchos sensores, eh, y funciona pues bastante bien, ¿verdad? Se va deteriorando, pero funciona bastante bien. Tenemos una bombita que está haciendo circular sangre, llevando oxígeno. Tenemos un, 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 unos órganos que nos permiten sacar energía de otros, de la comida. Entonces, esto que Dios nos dio, pues podemos decir, oye, qué bien está este cuerpo. Claro, algunos lo tenemos más deteriorados que otros, pero está, este cuerpo tiene muy buena funcionalidad. Nos lleva a todos lados, bueno, nos sirve para transportarnos de un lugar a otro, etcétera. Pero fíjense que en esta carne que Dios nos dio, tiene ciertos deseos, y esos deseos a veces no son buenos, no se inclina hacia donde debe inclinarse, ¿sí? Se inclina hacia cosas contrarias a Dios. Y entonces se vuelve una lucha interna, en donde, pues, ¿quién ganará? ¿Quién ganará? Eh, si yo quiero hacer el bien, pero esta carne va hacia otro lado, entonces, ¿quién ganará? ¿Quién ganará? Dice Proverbios capítulo 4. Proverbios, me voy más lentito, porque pues no es lo mismo que te ayuden a que tú estés haciéndolo también, ¿verdad? Dice Proverbios 4, versículo 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Entonces este es un consejo que Dios nos da
y dice, por donde andan los que hacen cosas malas, dice, no camines, no vayas por ese camino de maldad, no lo sigas, ¿sí? ¿Cuál es el consejo de Dios si nosotros tenemos inclinación a la maldad o hacemos maldad? Pues dice Eclesiastés, este pasaje está muy bonito, espero que a todos nos sirva en esta noche, Eclesiastés. Así es que si cometemos cosas que están mal, si tenemos inclinación hacia lo malo, pues tenemos esperanza de poder componer nuestra situación si es que quitamos esa maldad de nosotros. Dice el versículo 11, versículo 10, Eclesiastés 11, 10. Quita pues el enojo de tu corazón y aparta el mal de tu carne. Entonces, si ya nació en ti esa inclinación a la maldad, si ya viste que alguien hizo algo malo y tú lo imitaste, porque el hombre es lo que hace a veces, imita el comportamiento de otros, ¿sí? Que si a alguien le gusta golpear y pues hay veces que otro dice, bueno, yo quiero ser como él y yo también quiero golpear. Que si a alguien le gusta adulterar, pues hay alguien que dice, bueno, a mí me gustaría ser como él. También lo hace. Entonces hay veces que el hombre, eh, para, para inclinarse a hacer lo malo, pues puede hacerlo por él solo, pero a veces el medio ambiente, los, los que le rodean, también si ya han caído en eso, lo incitan. Pero lo importante es que, digamos, el consejo de Dios dice aquí, quita el mal de tu carne. Y alguien pudiera decir, bueno, pues es muy fácil decirlo, pero si ya está la maldad dentro de mí, ¿cómo la quito? Sí, Dios quiere que la quite, pero ¿cómo la quito? Ese es el problema. Dios no solamente nos aconseja, sino nos da las herramientas para quitarla. Dice Deuteronomio 30, versículo 19, y vamos a leerlo. Deuteronomio 30, y si no terminamos el tema el día de hoy, pues no se preocupen, lo podemos continuar porque este tema es amplio y nos habla de no solamente que distingamos qué es la maldad y que veamos quién es la fuente, sino también este tema nos ayuda a que vamos a encontrar en la Biblia los caminos que hay para quitar la maldad de nosotros. Si no la quitamos, a futuro seremos destruidos, porque Dios es alguien bueno que no quiere que exista la maldad y destruye la maldad. Y si nosotros somos un contenedor de maldad, nos va a destruir. Dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Y dice el versículo 15, mira, yo te he puesto delante, voy a poner 15, mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Fíjense hacia dónde lleva el bien. El bien lleva hacia la vida y el mal pues lleva hacia una destrucción. Eso no lo podemos nosotros cambiar. Dios ya decidió. Y si Él lo decidió, pues, hermanos, en su poder hay cosas que Dios no nos pregunta. No hizo una votación y dijo, a ver, voy a poner a votación. ¿Cuántos votan que a los que hagan bien les demos la vida eterna? ¿Cuántos votan? No, pues la mayoría, entonces vamos a darles la vida. No, Dios no lo hizo así. Hay cosas que en donde se ve la soberanía de Dios, ¿sí? Y donde se ve que Dios decide cosas que a nadie le pregunta.
Y son cosas buenas. Dice aquí, al que haga bien, le espera la vida. Eso ya lo decidió Dios. Dice, y al que haga mal, le espera la muerte. ¿Por qué? Alguien diría, no, pues qué abusivo, pues Dios, como es todopoderoso, Él está decidiendo que el que haga mal la muerte. ¿Pero por qué? Ya estamos entendiendo que Dios, como no le gusta el mal, no le gusta la muerte, perdón, no le gusta la malicia, Él la destruye, ¿sí? Es algo que no va con Él, porque Él es bueno. Entonces, la destruye. Por eso, si el hombre insiste en tener mal en su interior, en inclinarse a la malicia, por eso te espera la muerte. Te va a destruir. Ahora, qué bien que no lo hace inmediatamente. Cuando aquí dice, yo he puesto hoy delante la vida y el bien, la muerte y el mal, se refiere a que Dios, por medio de su palabra, enseña al hombre lo que es bueno y lo que es malo. Miren, imaginemos que le damos una orden a nuestros hijos y le decimos, quiero que saques todos los zapatos rosas de el cuarto. Imagínense que es un cuarto donde hay muchos zapatos. Todos los rosas los vas a sacar. Y nuestro hijo nos dice, oye papá, ¿y cuál es el color rosa? Parece que la orden era muy fácil, pero si no le enseñamos a alguien que es el color rosa, no va a saber qué sacar. Aquí Dios al hombre le dice, quiero que saques el mal, la malicia de ti. Bueno, la pregunta sería, ¿y cuál es la malicia? ¿Qué es lo malo? El hombre, por naturaleza, no sabe distinguir lo bueno y lo malo. Y cualquiera dirá, ¿cómo no? Pues, cualquiera sabe lo que es bueno y lo que es malo. No, y se los voy a poner como un ejemplo. El que se droga, para él es bueno drogarse. De tal manera que el concepto de bueno para él es drogarse. El que toma, el que se emborracha, para él es bueno porque olvida penas, olvida situaciones y dice él, para mí esto es bueno. Fíjense que el hombre, algunas cosas que él considera, dice buenas, otras malas, pero llega otro y dice contra las cosas al revés. ¿Quién tendrá la razón? Pues la razón de qué es lo bueno y qué es lo malo, pues lo sabe el que es bueno. Vamos entonces al libro de Romanos. ¿Cómo Dios le enseña al hombre qué es lo bueno y qué es lo malo? Vamos a verlo. Dice Romanos, capítulo, capítulo 7, versículo 7. Ya lo puse ahí en la pantalla. Dice así. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley proviene de Dios. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Fíjense que el Dios cómo le enseña al hombre qué es lo bueno y qué es lo malo. Pues con la ley. ¿Qué dice la ley? No matarás. Ah, entonces entiendo que matar es malo. Dios me está prohibiendo algo que es malo, pero también me enseña qué es bueno. Cuando dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Entonces Dios me enseña lo que es malo y lo que es bueno, ¿sí? Por medio de su palabra. Entonces Dios cuando le dice al hombre, saca la maldad de ti, y alguien dice, yo no sé qué es maldad, bueno, pues te voy a enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo. La Biblia es un manual en donde vamos a encontrar cosas que Dios dice que son buenas y Dios dice que son malas. Y no necesitan la aprobación de alguien. No. Por ejemplo, alguien que diga, no. Para mí, robarle a mis padres es algo bueno. A ver, vamos a hacer una votación.
¿Cuántos votan porque que robar al padre sea bueno? Ah, pues aquí votamos 20, 10 por ahí votaron que ellos ven que eso es malo, pero como aquí gana la mayoría, entonces robar a los papás es bueno. Fíjense que el concepto de bueno no es por mayoría, no es por consenso, no. Lo bueno es lo que Dios separa como bueno o le asigna ese título, ¿sí? No depende de mí, no depende de alguien más, depende del que es bueno. ¿Cómo nosotros nos vamos a poner a decir qué es bueno y qué es malo si nosotros no sabemos distinguir eso? Ya vimos que el hombre, pues ni siquiera se da cuenta que nace dentro del bien, dentro de lo bueno. Dios le tiene que enseñar. Dice el libro de Job, capítulo 34, Job 34, ya vamos a ir terminando, yo creo que sí vamos a dejar este tema en una segunda parte. Job 34, versículo 32. Y bueno, si les pareció interesante, pues no se la vayan a perder, hermanos. ¿Sí? Que va a haber pasajes muy bonitos. Job 34, versículo 32. Ya se los puse en la pantalla. Ya los voy a localizar. Job 34, 32. Dice así. Enséñame tú lo que yo no veo. Que si hice mal, no lo haré más. Dicen que el que no sabe es como el que no ve. Hay ocasiones que nosotros hacemos algo mal, pero no sabemos que hicimos mal. Hasta que alguien nos dice, no era echarle el huevo primero, eso va al final. Es que no, es que yo no sabía. Y con este pasaje voy a terminar. Bueno, voy a darles dos pasajes más para que vean que el hombre puede llegar a ser muy malo y las cosas que lo separan de Dios, el hombre puede crear cosas realmente destructivas. Dice Jueces capítulo 19, Jueces 19, versículo 20. Lo que vamos a ver, es la historia de una violación que terminó en un asesinato. Y alguien dirá, ¿cómo? ¿Eso está en la Biblia? Sí, y es fruto de la maldad del hombre. Les dije Jueces 19, versículo 20. Vamos a ponerlo. Dice así. Y el hombre viejo dijo, paz sea contigo. Tu necesidad toda sea solamente a mi cargo, con tal que no tengas la noche en la plaza. Imagínense que hay un hombre viejo que está invitando a un a una persona que aquí se le va a narrar como un levita y su concubina. Y los invita a pasar ahí la noche en su casa, que no se quedaran allí en la plaza. Y metiólos, versículo 21, voy a poner el versículo, y metiólos en su casa, dio de comer a sus asnos, y ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Versículo 22. Y cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres hijos de Belial, cercan la casa, la rodean, y batían las puertas diciendo al hombre viejo, dueño de la casa, saca fuera el hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Aquí la palabra conocer se refiere a tener relaciones de tipo sexual. Esos hombres querían pues, tener relaciones con los que estaban adentro de visita. Y dice el versículo 23. Saliendo a ellos aquel varón, amo de la casa, díjoles, no, hermanos míos, ruegos que no cometáis este mal, pues que este hombre ha entrado a mi casa, no hagáis esta maldad. Fíjense que entonces el que un varón quiera tener relaciones con otro varón, aquí a eso, ¿cómo se le llama?
maldad. ¿Quién definió eso como maldad? Fíjense que no lo definió ni un presidente, ni lo definió un consejo de ciudadanos, ni lo definió las leyes humanas, lo definió Dios. ¿Sí? Y dice el versículo 24. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os pareciere, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Versículo 5. Mas aquellos hombres no lo quisieron oír, por lo cual tomando aquel hombre su concubina, sacóla fuera, y ellos la conocieron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y dejáronla cuando apuntaba el alba. Es decir, es una violación, pero es una violación entre varios, ¿sí? Y no fue un momento, sino fue toda la noche, y ya casi que amanecía, la dejan. Versículo 26. Y ya que amanecía, la mujer vino y cayó delante de las puertas de la casa de aquel hombre donde el Señor estaba hasta que fue de día. Y levantándose de mañana, su señor abrió las puertas de la casa, salió para ir su camino, y aquí la mujer concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo, levántate, vámonos. Mas ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, levantóse y fuese a su lugar. ¿Saben por qué ya no pudo levantarse esa mujer? Porque había muerto. Es decir, la violación masiva que hubo y el cómo la trataron, pues hizo que esta mujer muriera. Después, hermanos, pues los versículos que siguen los pueden ustedes leer en sus casas, pero esto fue una grande maldad que hubo en el pueblo de Israel, una violación que terminó en una muerte. Bueno, esto, ¿ustedes creen que Dios esté contento con estas cosas? Pues no, es parte de la maldad del hombre, es parte de lo que Dios no le gusta y quiere a erradicar. Y con este pasaje termino, los voy a dejar un poquito interesados para la siguiente vez que nos veamos. Proverbios 8, versículo 13. Dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Entonces, si nosotros tenemos temor de Dios, la forma de demostrarlo es aborreciendo el mal. ¿Y quién me dice que es el mal? Pues Dios. Dios es el que hace ese cambio. Bueno, esa definición. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la exposición. Acuérdense que, pues he tratado de que los temas sean cortitos, pero hay veces que alargo un poquito. Yo tengo que resumir un poquito más, hacer ese esfuerzo de resumir más, para que sean estos temas más cortitos. Bueno, pues sería todo por esta noche. Espero que lo que hayamos visto acerca de la maldad, todavía vamos a ver otras cosas que encierran estos conceptos, y sepamos que Dios no quiere destruirnos, sino quiere destruir la maldad. Así es que si tenemos maldad hay que sacarla para no ser destruidos. Vamos a dejarle hasta aquí en esta exposición, y continuaremos el próximo lunes con la segunda parte de este tema. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron, y a los que por ahí veo que pues hay algunos que se conectan con un interés de ir conociendo acerca de las escrituras, pues ojalá les nazca ese deseo. Pues que Dios bendiga a todos, tengan bonita semana, bonita noche. Pasaos. Pasa a vos, hermano. Pasa A vos vos. paz, hermanos. A vos, paz. Pasa vos. Paz, paz.